Hola, bienvenido a Aprende Español con Café. En podcast, ¿ya tienes tu café en la mano? Entonces, hablemos de pretérito imperfecto o indefinido en modo indicativo. Puedes escuchar este episodio en Spotify. En español, hay dos formas básicas para hablar de pasado de los verbos: el pretérito perfecto o pretérito imperfecto o indefinido. El pretérito imperfecto en español se refiere a acciones con cierta duración en el pasado o que se realizaron en simultáneo con otras acciones. En este episodio hablaremos de los detalles necesarios para que puedas hablar de acciones pasadas con el pretérito imperfecto en español. Haz una pausa para revisar estas tablas de conjugación de los verbos en regular e irregular, y así podrás entender un poco la terminación de los verbos cuando necesites conjugarlos. Al final les contaré una parte de mi infancia. Comencemos. ¿Cuándo y cómo usar el pretérito imperfecto en acciones repetidas o habituales en el pasado en español? Para hablar de acciones que ocurrieron en el pasado con cierta frecuencia o repetición. Por ejemplo, yo visitaba el museo una vez al mes. Al usar el pretérito imperfecto con el verbo visitaba, quiero decir que yo visitaba el museo con frecuencia. O, dicho de otra manera, solía visitar los museos. Cuando agrego más información a la oración como yo visitaba los museos una vez al mes, es más claro, porque yo lo hacía a menudo en mi tiempo libre. En este caso, el pretérito imperfecto se usó para hablar sobre una acción que se repetía o se ejecutaba habitualmente. ¿Cuándo y cómo usar el pretérito imperfecto en acciones pasadas en progreso en español? También se puede usar para hablar de acciones en progreso que tuvieron lugar en el pasado. Tómate un tiempo para escuchar y analizar esta oración con esta estructura. Por ejemplo, yo miraba los libros hasta cuando cerraban la biblioteca. En esta oración usamos pretérito imperfecto para representar dos acciones simultáneas: miraba y cerraban. Esta frase nos dice que ella estaba viendo los libros hasta cuando era la hora de cerrar la biblioteca. Ambas son acciones en progreso en el pasado. Es importante entender que cuando se usa pretérito imperfecto para hablar de acciones en progreso, porque las oraciones también se pueden transformar fácilmente usando el verbo estar en pasado más gerundio. De esta forma, en lugar de decir yo miraba, podríamos decir yo estaba mirando los libros cuando cerraron, cuando empezó a llover, cuando me di cuenta que era tarde, por ejemplo. ¿Cuándo y cómo usar pretérito imperfecto en descripciones en el pasado de español? La utilizamos para describir cómo solían ser las cosas en el pasado, particularmente para hablar de edad, fechas, eventos, emociones o cosas. Por ejemplo, al decir, es que la vida era más fácil, se puede decir o entender
que ahora la vida es más difícil. De manera que al decir él tenía mucho dinero, significa que él tuvo mucho dinero por cierto periodo de tiempo, pero ahora ya no tiene mucho dinero o ya no lo tiene. Usaremos la conjugación era del verbo ser en pasado para hablar sobre la edad o los recuerdos que sirven para hablar de estados de ánimo o sentimientos que han cambiado. Por ejemplo, antes era tímido o tímida, ahora no. Esa era una ciudad próspera, pero el terremoto la destruyó. La conjugación iba viene del verbo ir. Si yo digo siempre iba a la playa, quiero decir que la persona solía ir a la playa regularmente. Pero ahora eso es algo que ya no hace. Recuerda que los verbos ir, ser y ver tienen conjugaciones irregulares en el pretérito imperfecto español. En resumen, el pretérito imperfecto en español es particularmente útil para contar anécdotas o historias, usando una estructura gramatical muy útil para hablar sobre acciones repetidas del pasado o hablar de acciones en curso realizadas por personajes históricos o nosotros mismos. De cierta manera, este tiempo transmite una sensación de duración a las acciones o eventos del pasado en español. Las oraciones con este tiempo a veces harán uso de adverbios específicos que nos dan más información sobre el momento de los eventos. Por ejemplo, antes, cuando era joven, todos los días, todas las mañanas, cada semana, a menudo, entre otros. Ahora practiquemos. Te voy a contar una pequeña parte de mi historia cuando era niña. Identifica los verbos en pretérito imperfecto y escribe tu propia historia. Cuando era niña, después de la escuela, tenía mucho tiempo libre. Recuerdo que llegaba a casa a hacer tareas y después todos los niños salíamos a la calle y jugábamos de todo. Éramos superhéroes, cantábamos las canciones del momento, hacíamos competencias. Con mi familia, una vez al mes visitábamos museos. Me gustaba aprender sobre mitología, entonces a veces visitábamos la biblioteca y leía sobre historia y muchas cosas más. También pasaba bastante tiempo con mis primos y siempre hacíamos una que otra travesura. Recuerdo que cada tarde a la salida de la escuela, los niños compraban helados y manzanas dulces para comer mientras iban a casa. Algunas veces iba a casa de mi abuela. Había un jardín amplio y hermoso y con mis hermanas jugábamos mientras ella veía las novelas de la tarde. Después de crecer un poco, cuando ya era joven, hacía viajes cortos con una amiga. No solo visitábamos las plazas de los pueblos, sino que también hacíamos caminatas en las montañas. Así terminamos. Gracias por escuchar este podcast. Espera el siguiente episodio para seguir aprendiendo español. ¿De qué hablamos en el siguiente episodio? Listen to the podcast according to your level.
Thanks for sharing, subscribe, and like. Follow us in all social media and learn Spanish with Colombian vocabulary.